el Señor, cuando estaba allí en la cruz, Él pronunció 7 frases. 7 frases Él pronunció durante su agonía en la cruz. Dando a entender con ello que nuestro Señor, Él en todo momento, hasta que Él entrega su espíritu en las manos de su Padre, Él estuvo consciente, Él estuvo permanentemente consciente de todo lo que estaba pasando allí. Y Juan, el evangelista Juan, es el único que registra estas palabras. En Juan tenemos 3 palabras, 3 frases que fueron pronunciadas por Jesús en la cruz, que las vamos a ir considerando a medida que vayan pasando los domingos, que es cuando se dirige a Juan y a su madre, después cuando Jesús dice, tengo sed, y después cuando Él dice, consumado es. Los demás evangelistas mencionan las 4 otras frases. De manera de introducción, el pastor Lucas envió al grupo de la iglesia una recomendación de un libro del doctor Martyn Lloyd-Jones, que se llama La Cruz. Es un libro que creo que todo cristiano debería tenerlo en su estante y debería leerlo. Y entre las grandes verdades que él comenta en ese libro, él dice que el gran problema del cristianismo hoy, del cristianismo evangélico, de la falta de fe, de la debilidad de la fe, es que todo eso se debe a que nosotros los cristianos no entendemos a cabalidad lo que ocurrió en la cruz. Que en la cruz tenemos la manifestación potente de la justicia de Dios, la santidad de Dios vemos allí en la cruz, y también, por otro lado, nosotros vemos en el sacrificio que Jesús hizo cuán terrible es el pecado. Que el pecado no es algo que Dios lo ve de manera superficial, no es un detalle. El pecado es algo serio, el pecado es algo trágico. El pecado llevó al Hijo de Dios a la cruz para entregar su vida por pecadores, satisfacer así también la demanda, la justa demanda de Dios. Cuando Jesús estaba entonces crucificado, estas palabras que Jesús mencionó dirigiéndose a María y a Juan, estas palabras fueron pronunciadas el viernes, cuando se iba a celebrar la Pascua, y fueron pronunciadas entre las 9 de la mañana y mediodía. Jesús probablemente, él falleció a las 3 de la tarde. Estuvo varias horas allí padeciendo, pero en todo momento Jesús estuvo consciente y estuvo durante varios momentos él recitando los textos de las Escrituras, lo que le ocasionaban fuerza y consuelo para poder soportar el sacrificio que él estaba realizando por su pueblo. Es claro y cierto que en cierto sentido nosotros jamás vamos a entender con perfección y con total cabalidad el sacrificio de Jesús en la cruz, pero debemos esforzarnos en poder entender mejor lo que nuestro Maestro hizo en la cruz y el gran precio que el Maestro pagó en la cruz por nosotros. Sí, es por eso que no se entiende cómo una persona que profesa la fe cristiana, profesa el Evangelio o dice ser creyente, sea tan indiferente con las cosas de Dios, sea tan superficial con las cosas celestiales y esté tan preocupado con las cosas de esta vida. Una persona que vive así no ha entendido la esencia del Evangelio. El apóstol Pablo más adelante en sus cartas, él va a hacer el tema de la cruz,
la bandera de batalla. Va a ser de la cruz de Cristo su principal mensaje. Cristo Jesús crucificado y resucitado para la gloria de Dios. Y para nosotros la cruz es el centro del Evangelio. Existe un nexo bastante fuerte en el Evangelio de Juan entre lo que ocurrió en el capítulo 2 y lo que está ocurriendo aquí en el capítulo 19, lo que tiene relación con la madre de Jesús. Porque en las bodas de Caná, o la boda de Caná, en aquel matrimonio donde Jesús participó y donde él manifestó su gloria haciendo el primer milagro, él llamó a María de una determinada manera. Le llamó mujer. Y ahora, estando el Maestro en la cruz, en la propia cruz, él nuevamente se dirige a ella llamándola de mujer. ¿Por qué Jesús le dice mujer y no mamá o madre o mi reina? ¿Por qué? Él tiene obviamente sus razones y Jesús sabía lo que iba a pasar en la historia de la iglesia y que uno de los principales imperios de lo que tiene relación con la herejía levantarían a María mucho más allá de lo que lo hace la palabra de Dios, incurriendo en un grave error. William Hendrickson, cuando comenta este texto de manera introductoria, dice que Jesús llama a María de mujer porque María no debía seguir pensando en él como su hijo únicamente. Porque cuanto más ella lo viera a él como su hijo, más aumentaría el dolor de la cruz en ella. Ella debería ya allí estarlo viendo como su Señor, como su propio Dios. Y obviamente que el cuadro, él no es para nada superficial, no es fácil. Allí está su madre, está su tía, están sus familiares, y él está siendo crucificado frente a ellas. El primer texto que nosotros encontramos aquí, que es el versículo 25, dice así: estaban junto a la cruz de Jesús todos sus discípulos, ¿verdad? Y ahí empieza a mencionar otros familiares. ¿Dónde están los discípulos? ¿No eran ellos los que debían figurar en esa lista? ¿No eran ellos los que tenían que estar allí siendo mencionados? Sin embargo, el texto sagrado dice: estaban junto a la cruz de Jesús aquellas que nunca faltan, aquellas que nunca abandonan. Su madre, la hermana de su madre, su tía, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y probablemente había solo un hombre allí. ¿Quién? El que está escribiendo. Pero él también había huido, porque el texto sagrado dice que todos lo dejaron. Y Juan volvió y relató lo que estaba ocurriendo allí. Los discípulos tenían que haber estado ahí, pero abandonaron a su Señor, abandonaron a su Maestro. Y la primera verdad que nosotros encontramos aquí, hermanos, que las personas, mire qué interesante eso, ¿no? Las personas que más amaron a Cristo durante todo su ministerio fueron mujeres.
Hay algunos estudios que dicen que la mujer, ella es un ser con una espiritualidad mucho más aguda que la espiritualidad de los hombres. La mujer es mucho más sensible. La mujer percibe las cosas espirituales de una manera mucho más profunda que los hombres. Y el ministerio de Jesús estuvo cercado y apoyado por varias mujeres. Aquí tenemos que en el último momento de su vida, Jesús está siendo acompañado por mujeres. El día en que Jesús resucitó, la primera persona que había llegado allí fue una mujer. Fue una mujer. Las hermanas, las piadosas, como les llama el apóstol Pablo, no fueron llamadas al Evangelio para que sean pastoras ni predicadoras. No tenemos ningún ejemplo en las Escrituras. Ellas fueron llamadas y han sido llamadas para ser siervas de Cristo. Mujeres que pueden ser valientes y piadosas. Estas mujeres no le tenían miedo a nadie. ¿Por qué digo esto? Porque los discípulos no estaban allí, porque ellos tenían miedo. Ellos le tenían miedo al imperio romano. Ellos temieron que ellos también podían ser asesinados, podían también morir con Jesús. Y ellos arrancaron. Pero estas mujeres no le tenían miedo al imperio, a la violencia. Como estos hombres eran terriblemente crueles, ellas no le tenían miedo. Ellas conocían a su Salvador. Y emana de esa devoción un profundo amor por Jesús, que no lo van a dejar solo, y ellas muestran cuán grande era la valentía que tenían. Incluso si era necesario morir, lo podrían hacer. Como también muchas otras después, cuando ya entramos a la historia de la iglesia, muchas de ellas entregaron sus vidas por causa del Evangelio. Mientras que otros, a veces, en medio de la presión, renunciaron a la fe, o por lo menos de boca, para que no fuesen asesinados por los animales, por las fieras. ¿Qué pasa con los hombres? ¿Qué pasa con los hombres? ¿Dónde están los hombres? Este es un problema que no es de ahora. Pero últimamente este problema se ha agravado. La falta de masculinidad. La gran carencia que tenemos de hombres serios, valientes, que tengan coraje y valor para enfrentar las cosas relacionadas con el reino de Dios. Incluso de manera general, estoy hablando de manera general, hay una escasez mundial por hombres, pero por hombres de verdad, no por niños. Porque hoy estamos poblados de niños, lo que nosotros llamamos a veces de apoyerados, mamitis, que no tienen personalidad, no tienen pulso, no tienen carácter, son miedosos. Y hay una enorme cantidad de hermanas que esperan por un hombre de Dios. Pero estos es más fácil encontrar una pepita de oro que un hombre de verdad. Cuando se casó nuestro hermano Felipe, estuve ahí compartiendo y hablando con algunas hermanas, y usted no habrá un chileno por ahí, no habrá un hombre de verdad con H mayúscula. Hay una escasez enorme de hombres que sean fieles a Dios. ¿Y nosotros estamos lejos de esa realidad? ¿Cómo es fácil a veces ver, hermanos, que la mujer lidera, no porque le guste, sino porque si ella no toma la rienda, no pasa nada.
No pasa nada. Los niños no estudian, no hay disciplina en la casa. No, habla tú, no anda tú, habla tú, no anda tú a hacer esto. Y ahí nosotros tenemos la sociedad que tenemos por la terrible falta de hombres. Y aquí vemos en la palabra que eran los discípulos que tenían que valientemente haber acompañado a su Señor. Lo abandonaron. ¿Y quiénes estaban allí? ¿Quiénes? Este ser frágil, que la verdad no tiene nada de frágil, que es lo más fuerte que puede haber entre hombres y mujeres. Son las mujeres las que aguantan más el dolor. Uno a veces está con un pequeño dolor, ya está, ay, me voy a morir, estas son mis últimas palabras. ¿Ah? Pero la mujer enfrenta el peor de todos los dolores que puede enfrentar, lo dice la Biblia, que es un parto. Y puede ser que si el parto es normal, en cosas de 20 minutos, media hora, ya están caminando y están haciendo las cosas. Pero nosotros los varones, una aguja, y me incluyo, empezamos a sudar, una miserable aguja. Ojalá que la ciencia pueda avanzar y las pueda eliminar. ¿Dónde están los varones? Están con Barak. Ahí están los varones, con Barak. ¿Se acuerda de Barak? Le voy a recordar, le voy a refrescar la memoria. En el día de los jueces de Israel, había una mujer llamada Débora. Israel estaba siendo saqueado por sus adversarios. Y estaba Barak. Y Débora le dijo, Barak, toma 10,000 hombres y hazle frente a Sísara. ¿Y qué dijo él? Si tú no vas conmigo, yo no voy. Y ella le dijo, ya, yo voy, pero la gloria no te la vas a llevar tú. La gloria no te la llevarás tú. Tú debías llevarte esa fama. Y él, miedoso, terriblemente miedoso este hombre, llegó y le dijo, si tú no vas conmigo, yo no voy. Ahí están los Barak. Los Barak se han multiplicado. Y no es fácil que en su familia hayan varios de ellos. Y esto puede traernos enormes problemas en la estructura familiar. Porque hombre tiene funciones dentro de un hogar. Y si él no las cumple, vamos a tener problemas. Segundo punto. La gran compasión de Jesús por María. Jesús allí está realizando el sacrificio eterno. Él vino a este mundo para eso. Y Él está sintiendo profundo dolor que nosotros no podemos describir. No podemos ni siquiera dimensionar el profundo dolor que Jesús está sufriendo en su cuerpo, en su alma. Él está recibiendo allí en este momento la transferencia, la imputación, la culpa de todo su pueblo, de toda su iglesia. Todos nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras transgresiones están siendo transferidas a Él en la cruz, allí. Es su mayor aflicción. En pocas horas más se va a cortar la eterna comunión con su Padre Celestial. Pero Él está consciente. Y Él allí percibe que está su madre presente. Y se dirige a ella diciéndole, mujer, he ahí tu hijo. Y le dice al discípulo amado, he ahí tu madre. Y dice el texto sagrado que desde ahí en adelante el discípulo, que era Juan, que por humildad él no se nombra a sí mismo, él la recibió en su casa. Dice la historia que Juan tenía recursos. Tenía muchos recursos, creo que tenían una empresa y que ellos le vendían todo lo que era alimentación del mar a los gobernadores. Es por eso que dice el texto que en aquella noche cuando Jesús fue juzgado, entró él. Y él, Juan, aunque no se menciona, él habría hecho entrar a Pedro en el patio, porque él tenía libre tránsito allí.
Entonces la historia dice que Juan tenía bastantes recursos y fue a él a quien Jesús le dejó el cuidado de su madre. Dice la palabra de Dios que María, ella estaba ya acostumbrada, María era una mujer piadosa, y ella estaba acostumbrada a guardar todas las cosas que le causaban tristeza y aflicción. Ella las guardaba en su corazón. O sea, al parecer, ella no dejaba que la mosca del dolor, de la ofensa, de la rabia, del enojo, se le parara en su alma. Ella no permitía. Ella guardaba todas las cosas en su corazón. Por ejemplo, nosotros preguntamos, en la cruz, ¿qué haría usted si estuviese allí, en el lugar de ella? Lo más probable es que cualquier mujer estaría histérica, se estaría desmayando de gritos, de dolores. No puede soportar lo que está viendo, pero ella está allí. Ella está contemplando el sacrificio de su Hijo Jesús. Ella no está histérica, ella no se desmaya. Probablemente pueden venir a su memoria aquellas palabras de Simeón que le dijo el día que Jesús fue presentado, ¿ya? Y una espada traspasará tu alma por causa de este niño que estaba siendo presentado allí. Y al pie de la cruz, María tomó esta postura, la posición de sierva. Esa fue la postura que tomó María frente al ministerio de nuestro Señor Jesús, sierva. Ella en la cruz, ella por Jesús, no fue condecorada como reina. Jesús nos dijo, aquí está la reina de todas las reinas. No, la llamó de mujer. María no fue llamada patrona o protectora de los santos o de la humanidad. María tampoco es la patrona de la iglesia, de los creyentes. Mucho menos María en la Biblia es llamada la madre de Dios, porque Dios no tiene madre. Y nunca fue llamada en las Escrituras mediadora. No tiene ese poder, no tiene esa autoridad. Ella es la sierva del Señor. Hágase en mí conforme a tu santa voluntad. Ella es la humilde sierva del Señor, que el catolicismo después, cuando nació, la puso en un pedestal que la Biblia nunca le confiere. Nunca. Y la Biblia jamás nos enseña que en nosotros debe haber alguna especie de adoración o, como él le llaman, veneración hacia María. María es una hermana de todos nosotros en la fe. Y ella contempló a Cristo y lo tuvo como su Señor, como su Salvador. Y como sierva, ella como allí asume el papel de sierva, ella como sierva obedeció a Cristo allí en la cruz. Porque desde aquel día ella se fue a vivir con Juan. Ella entró a la casa de Juan, pero no tenía una hermana. No se fue a la casa de su hermana. ¿Pero María no tenía otros hijos? Sí, tampoco. Se fue con el discípulo a quien Jesús le había indicado. Hermanos, ustedes saben cómo es difícil hacer cambiar a un adulto de residencia. ¿O no? Los que han tenido la oportunidad, mi papá quedó viudo o mi mamá se va a tener que venir a vivir con nosotros. O la vamos a tener que llevar a un asilo. ¿Cómo es difícil hacer cambiar o sacarlo de la zona de confort a un adulto o a un adulto mayor? Porque tienen sus mañas, sus costumbres, sus hábitos. Pero María obedeció.
tranquilamente se sometió a lo que el maestro le había enseñado, le había instruido. Y se fue a vivir a la casa de Juan, porque ella es sierva, la sierva del Señor. Y por lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, ella no hizo ningún drama. Fue una bendición hasta que partió de este mundo. Juan también aquí figura como un hombre digno, un discípulo realmente amado. Él se hace cargo de una mujer que no es su madre, pero por amor a Cristo y en obediencia a lo que Jesús le dice en la cruz, él recibe a María en su hogar. Dice la Biblia que algunos sin saber en sus hogares hospedaron ángeles. Y es un hábito de un verdadero cristiano hospedar al necesitado. Pero nosotros como cristianos tal vez no tengamos que andar hospedando a los hermanos de la iglesia, pero sí tenemos que hacernos cargo de nuestros familiares. La gran compasión que tiene Jesús por María, eso nos muestra que Jesús sale de este mundo, está saliendo de este mundo, y Él se va cumpliendo el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre todos los días de tu vida. Es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Honrar al padre y a la madre. Y eso lo podemos mezclar con lo que encontramos en el libro de Proverbios 23, 22, cuando el autor sagrado dice así: cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Cuando tu madre envejecieres, no le des la espalda. Cuando tu madre envejecieres, no la olvides. Y nosotros debemos, en obediencia a la palabra de Dios, honrar a nuestros padres. Es por eso que leímos en el devocional Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 4, cuando el apóstol Pablo, al escribirle a Timoteo, dice que los hijos deben honrar a sus padres y deben recompensarlos hasta el día en que Dios los lleve a su presencia. Y esto, nosotros sabemos que nuestros padres no son perfectos. Nuestros padres no son perfectos, tienen su carácter y todo, pero nosotros debemos hacer lo que la palabra de Dios nos enseña. Y solamente nos podemos alejar de ellos son terriblemente malos. Si su mamá es una Jezabel o su padre es una Acab. Pero de lo contrario, nosotros debemos cuidarlos y ayudarlos. Ellos no pueden pasar ni hambre ni frío. Porque si ellos llegan a pasar eso, va a ser demandado de nuestras manos. Eso. Porque Jesús en la cruz, una de las frases que Él dijo, mujer, he ahí tu hijo. Y le dijo al discípulo, he ahí tu madre, para que la cuidara, la protegiera, para que María no quedara desamparada, para que en el hogar de Juan pudiese encontrar abrigo espiritual, pudiese encontrar el afago emocional y se le pudieran suplir todas sus necesidades materiales, esenciales, básicas. Y esa práctica debe ser replicada entre nosotros, entre los cristianos, de poder ayudar en lo más que se pueda a nuestros padres, principalmente los que los tenemos aún vivos.
Yo no tengo mamá, mi mamá ya partió, ya se fue con el Señor, pero yo aún tengo mi padre, que no es cristiano. Y nosotros debemos, según lo que nos enseña la palabra de Dios, tenderle la mano y darles cobijo hasta que el Señor los retire de este mundo. Si son o no son cristianos, esa es cosa entre Dios y ellos. Pero yo debo cumplir lo que la palabra de Dios me enseña. Y la palabra de Dios es clara: honra a tu padre y a tu madre. Si tú te fuiste de la casa, fuiste rebelde, pecaste, ofendiste a tu padre, a tu madre, vuelve y pide perdón y recupera el tiempo perdido. Porque es justo, porque todos nosotros un día llegaremos a viejos. Y no hay cosa mejor que estar bajo los cuidados de nuestros familiares, de nuestros hermanos. La soledad es terrible. Nosotros esta semana perdimos al hermano Juan. Muchos de la propia iglesia ni siquiera saben si era soltero, casado, viudo, separado, si tenía familia o no. Esto igual es como nosotros le decíamos a él. ¿Por qué no deberíamos saberlo? ¿Y por qué alguna vez no fuimos a visitarlo? ¿Por qué 1, 2 o 3 solamente? Era un adulto mayor y falleció de una. Y a veces, hermanos, nosotros tenemos nuestras redes de amistades en la iglesia y los que van entrando en edad a veces padecen, sin que nadie lo perciba, de la soledad. Y estas palabras de Jesús nos enseñan a que nosotros debemos tener los ojos bien abiertos para suplir también las necesidades de nuestros hermanos. Aplicaciones prácticas. ¿Es posible que un siervo de Cristo, es posible que una persona que es siervo de Cristo sea irresponsable con sus padres? ¿Qué me dice usted? ¿Y que otros los cuiden? ¿O que solo otros se lleven la carga? Y no es que yo vivo muy ocupado, no es que yo trabajo mucho, es que yo no tengo una pieza en mi casa para tener, no es que yo no puedo, no, es que requiere muchos cuidados. ¿Y no fueron ellos los que tuvieron un gran cuidado contigo? ¿Es justo o es posible ser un siervo de Cristo y ser irresponsable con los padres? La primera aplicación. Segunda, ¿es correcto, hermanos, tratar a María como reina? ¿Tratar a María como mediadora, patrona y ofrecerle adoración? ¿Es correcto eso? Respuesta, no. La honra, la gloria, la alabanza, la adoración, la gratitud, la admiración, todo recae sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Solo Él es digno. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Nadie más. Ni ángeles, ni arcángeles, ni pastor. Nadie más. Solo Cristo Jesús. Y última. Usted que tiene a su madre viva o a su padre vivo, ¿usted ha sido justo y responsable con ellos? ¿O es de aquellos que los usan? ¿Me podría sacar un préstamo? Y los usan como escudo para beneficio propio. ¿Cuántos casos nosotros ya hemos visto de esa naturaleza? Los ancianos siendo usados para beneficio propio. ¿Qué va a consumir un anciano en una casa? ¿Qué va a hacer? Pero hay algunos que parece que no tienen criterios y los usan, los saquean a los pobres abuelos, a los pobres ancianos. Y usted que es cristiano, ¿ha sido usted justo y responsable con ellos? Dice la palabra de Dios que es justo que los hijos honren
a sus padres, a sus madres, y los recompensen. Así que sea gentil y cariñoso, sáquela de vez en cuando a almorzar. Es que no, para otras cositas usted tiene plata de sobra. Pero cuando es la mamá, mano de vaca. Aproveche, el tiempo pasa rápido. Que no en el día en que ella se vaya o él se vaya, no empecemos con dolores en la conciencia. Pude haber hecho más. Y aparece con un ramo de flores. Hoy es el día. Hoy es el día de la madre. Hoy es el día del padre. Hoy estamos todos de cumpleaños. Y la Biblia dice que eso es justo. Porque Jesús en la cruz pensó en su madre. Y no la dejó desamparada. No la humilló, ni tampoco la subió hasta los cielos. Le dio la dignidad de sierva para que viviera tranquila para la gloria de Dios.